La máquina que cambió más vidas que todas las guerras juntas cabía en un cobertizo de ladrillo y no mató a nadie el día que se encendió. En 1750, un campesino inglés vivía prácticamente igual que un campesino del Imperio Romano. La misma comida, la misma velocidad, la misma probabilidad de enterrar a 3 de sus 6 hijos antes de que cumplieran 5 años. 150 años después, sus bisnietos subían a un tren que corría a 80 kilómetros por hora, encendían una lámpara de gas al anochecer y compraban camisas fabricadas por una máquina que jamás verían, a 1000 kilómetros de distancia. Los números de ese cambio son brutales. En 1760, Inglaterra importaba 2,5 millones de libras de algodón en bruto al año. En 1837 importaba 366 millones. 140 veces más en 3 generaciones. Manchester tenía 25.000 habitantes en 1773. En 1851 tenía más de 300.000. La ciudad se multiplicó por 12 mientras la gente que llegaba dormía en sótanos sin ventanas. Y el precio tenía nombre y apellido. En 1842, un informe encargado por el gobierno británico midió la edad promedio a la que se moría la gente en Manchester. Entre las familias acomodadas, 38 años. Entre los obreros de las fábricas, 17. 17 años de promedio. En la ciudad más rica y más moderna del planeta. Nos enseñaron la revolución industrial como una lista de inventos con fecha y apellido, como si fuera un desfile de máquinas ingeniosas. No lo fue. Fue el cambio más violento que ha sufrido la especie humana desde que aprendimos a sembrar trigo. Ocurrió en un solo país en menos de un siglo y arrastró al resto del mundo detrás, quisiera o no quisiera. Cambió lo que comemos, cuántos hijos tenemos, cuántos años vivimos, dónde dormimos y a qué hora nos levantamos. Cambió incluso qué significa la palabra hora. Esta es la historia de cómo pasó, de quién lo pagó y de por qué el mundo entero acabó dividido entre los países que llegaron a tiempo y los que llegaron tarde. Ahora sí, la pregunta que lleva 200 años sin respuesta cerrada. ¿Por qué ahí? Porque no era el país obvio. En 1700, China era la mayor economía del mundo. La India producía cerca de la cuarta parte de todas las manufacturas del planeta y sus tejidos de algodón eran los mejores que existían. Francia tenía 3 veces más población que Inglaterra, mejores matemáticos y mejores universidades. Y sin embargo la máquina se encendió en una isla lluviosa del Atlántico Norte. ¿Por qué? La primera razón está bajo tierra. Inglaterra tenía carbón, muchísimo carbón, y lo tenía cerca de la superficie, cerca de los ríos y cerca de las ciudades. Cuando se acabó la leña de sus bosques en el siglo XVII, ese país no se quedó a oscuras, se pasó al carbón. Para 1700 ya sacaba unos 3 millones de toneladas al año, más que el resto del mundo sumado. La segunda razón es más incómoda. Las minas de carbón se inundan, y sacar esa agua con caballos era carísimo. Inglaterra tenía, antes que nadie, un problema urgente que solo una máquina podía resolver, y carbón barato justo al lado para alimentarla. Ese fue el matrimonio. La tercera razón fue la tierra. Durante el siglo XVIII, el Parlamento aprobó miles de leyes de cercamiento que convirtieron los campos comunales en propiedad privada. Millones de campesinos se quedaron sin el pedazo de tierra donde pastaban su vaca. Tenían que comer. Se fueron a las ciudades. Sin ese éxodo forzado no había obreros para las fábricas. Y la cuarta razón cruzaba el océano. Inglaterra tenía la marina más grande del mundo y un imperio comercial construido en buena parte sobre el trabajo de personas esclavizadas. Ese imperio le daba 2 cosas que ninguna máquina fabrica sola: materia prima barata y clientes obligados a comprar. Carbón, agua que sacar, campesinos sin tierra y un imperio. Ninguna de esas 4 cosas es un invento. Y sin las 4 juntas, la máquina no se enciende. Todo empezó con una tela que Inglaterra ni siquiera sabía hacer bien. En 1700, el algodón indio era el producto textil más deseado del mundo. Ligero, lavable, teñido con colores que no se iban. Los comerciantes ingleses lo compraban en Bengala y lo revendían en Europa con tanta ganancia que los fabricantes ingleses de lana consiguieron que el Parlamento prohibiera importarlo.
Y ahí está el detalle que lo explica casi todo. Cuando prohíbes un producto que la gente quiere, no matas la demanda. Creas la urgencia de fabricarlo tú. El cuello de botella era hilar. Para tejer 1 metro de tela hacía falta el trabajo de varias hilanderas girando la rueca en su casa, hilo por hilo. Un tejedor podía quedarse esperando días. En 1764, un carpintero analfabeto llamado James Hargreaves construyó una máquina que hilaba con 8 usos a la vez. La llamó la Jenny. 5 años después, un barbero llamado Richard Arkwright patentó otra que se movía con una rueda hidráulica, y en 1771 hizo algo que nadie había hecho. En lugar de repartir las máquinas por las casas, las metió todas juntas en un edificio junto a un río en Cromford y contrató gente para trabajar ahí, a una hora fija, todos los días. Ese edificio tiene un nombre. Se llama fábrica. Y es el invento más importante de toda esta historia, porque no es una máquina. Es una forma nueva de organizar a los seres humanos. En 1779, Samuel Crompton combinó las dos ideas en la mule. En 1785, Edmund Cartwright mecanizó el otro extremo con el telar de vapor. El resultado fue una avalancha. Un hilandero con una mule producía en un día lo que 200 hilanderas producían a mano. Inglaterra pasó de comprarle tela a la India a venderle tela a la India, y en el camino destruyó la industria textil de Bengala, la más antigua del mundo. Y detrás de cada bala de algodón que entraba en Liverpool había un campo. Para 1860, 3 de cada 4 kilos del algodón que hilaba Inglaterra venían de las plantaciones esclavistas del sur de Estados Unidos. La fábrica más moderna del planeta funcionaba con la materia prima más cruel que existía. Hasta aquí, todo se movía con agua. Y el agua tiene un problema. Está donde está. Una fábrica hidráulica tiene que construirse junto a un río con caída suficiente, normalmente en un valle apartado. Si el verano seca el río, la fábrica para. Si el invierno lo congela, la fábrica para. La máquina de vapor rompió esa cadena. Y no la inventó un genio solitario, la fueron construyendo varias personas durante casi un siglo. En 1712, un herrero llamado Thomas Newcomen instaló junto a una mina la primera máquina de vapor que funcionaba de verdad. Era enorme, lentísima y desperdiciaba casi todo el combustible que quemaba. Daba igual. Estaba en la boca de una mina de carbón. El salto llegó en 1765. James Watt, un fabricante de instrumentos de la Universidad de Glasgow, reparaba un modelo de la máquina de Newcomen cuando entendió por qué gastaba tanto. En cada ciclo había que enfriar y volver a calentar el cilindro entero. Watt le añadió una cámara separada donde condensar el vapor. El cilindro ya nunca se enfriaba. Esa sola idea redujo el consumo de carbón a menos de la tercera parte. Pero Watt era un ingeniero pobre y las patentes no se comen. Lo decisivo llegó cuando se asoció con Matthew Boulton, un empresario de Birmingham que puso el dinero y la ambición. Boulton lo dijo mejor que nadie cuando un visitante le preguntó qué vendía. Vendo aquí, señor, lo que el mundo entero desea tener, fuerza. En 1782 llegó la pieza que faltaba. Watt convirtió el movimiento de sube y baja en movimiento giratorio. A partir de ese momento el vapor ya no servía solo para sacar agua de una mina. Servía para hacer girar un eje. Y todo lo que se fabrica gira. Ahora la fábrica podía construirse donde quisiera el dueño. Junto a la mina, junto al puerto, junto a la ciudad donde había obreros baratos. Las fábricas dejaron de ir a buscar la energía. La energía empezó a ir a buscarlas a ellas. Ese es el momento exacto en que el mundo cambia de eje. ¿Y cómo se vivía dentro de todo eso? Esta es la parte que los libros de escuela suelen resumir en una frase. Manchester en 1780 era un pueblo grande. En 1840 era una máquina de humo con cientos de chimeneas y un río, el Irk, tan cargado de residuos que burbujeaba solo. La gente que llegaba del campo se metía donde podía. Familias enteras en un solo cuarto. Sótanos sin ventana ni desagüe. Un retrete compartido por 200 vecinos. En 1832, cuando llegó el cólera, la ciudad descubrió que el agua que bebía y el agua donde tiraba sus excrementos eran la misma agua. La jornada era de 12 a 16 horas, 6 días por semana.
Y por primera vez en la historia, el trabajo no lo marcaba el sol ni la estación. Lo marcaba un reloj colgado en la pared de la fábrica. Llegar tarde se castigaba con multa. En algunas fábricas el reloj lo controlaba el patrón, y curiosamente siempre atrasaba por la mañana y adelantaba por la tarde. Los niños entraban a los 6, a los 7 años. Eran baratos, obedientes y sobre todo, pequeños. Cabían debajo de las máquinas en marcha para recoger los restos de algodón sin detener la producción. Muchos perdieron dedos o manos. En las minas, niños de 5 años pasaban 12 horas sentados a oscuras abriendo y cerrando puertas de ventilación. En 1832, una comisión del Parlamento interrogó a decenas de estos trabajadores. Un obrero explicó que su hija de 8 años trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche y que le pegaba para mantenerla despierta, porque si se dormía la despedían y la familia no comía. Ese testimonio produjo la Ley de Fábricas de 1833. Prohibió emplear a menores de 9 años en las hilanderías, limitó la jornada de los niños y, sobre todo, creó algo que no existía: inspectores. 4 para todo el país. Ridículamente pocos. Pero fue la primera vez que un Estado se declaró responsable de lo que pasaba dentro de una propiedad privada. No todo el mundo aceptó el trato, y la resistencia tiene mala fama por un malentendido. Entre 1811 y 1813, en los condados textiles de Inglaterra, grupos de hombres empezaron a entrar de noche en los talleres y destrozar las máquinas a mazazos. Firmaban sus cartas con el nombre de un líder que no existía, Ned Ludd. De ahí viene la palabra ludita, que hoy usamos para burlarnos del que le tiene miedo a la tecnología. Pero los luditas no odiaban las máquinas. Muchos eran artesanos calificados que llevaban toda la vida trabajando con máquinas. Lo que atacaban era muy concreto: los telares usados para hacer género barato con mano de obra sin formar, saltándose acuerdos de oficio vigentes desde hacía siglos. Y tenían razón en el diagnóstico. Los tejedores manuales de algodón ganaban unos 20 chelines a la semana en 1800. 30 años después ganaban 6. Eran 240.000 en 1820. En 1856 quedaban 23.000. Una profesión entera, con su cultura y su orgullo, borrada en una generación. La respuesta del Estado fue rápida y desproporcionada. En 1812 el Parlamento convirtió en delito capital romper una máquina, la horca por dañar un objeto. Lord Byron, poeta y miembro de la Cámara de los Lores, pronunció ese año su primer discurso para oponerse. Preguntó si de verdad iban a ahorcar a hombres cuyo único crimen era no poder alimentar a sus hijos. Perdió la votación. En enero de 1813, en York, 17 luditas fueron ahorcados en 2 días. El gobierno llegó a desplegar más soldados contra los luditas que los que Wellington tenía en ese momento combatiendo en España. Y en 1819, en un campo de Manchester, la caballería cargó contra una manifestación pacífica de 60.000 personas que pedían el voto. Dejó 15 muertos y cientos de heridos. Lo llamaron Peterloo, en burla amarga de Waterloo. De esa violencia nacieron los sindicatos, las leyes laborales y buena parte de la política moderna. La jornada de 8 horas no cayó del cielo. Se peleó, se prohibió y se volvió a pelear. Mientras tanto, la segunda mitad de la historia empezaba sobre 2 barras de hierro. Hasta 1830, la velocidad máxima a la que un ser humano podía viajar era la de un caballo al galope, y solo un rato. Julio César y Napoleón se movían a la misma velocidad, separados por 1800 años. Ir de Londres a Edimburgo tomaba 10 días en 1750. El 15 de septiembre de 1830 se inauguró la línea entre Liverpool y Manchester, el primer ferrocarril pensado para llevar pasajeros y mercancías entre 2 ciudades con locomotoras en ambos sentidos. La máquina que ganó las pruebas se llamaba Rocket y alcanzaba casi 50 kilómetros por hora. El día de la inauguración ya dejó su muerto. William Huskisson, diputado y exministro, bajó del vagón a saludar al duque de Wellington. No calculó la velocidad de un tren porque nadie en la tierra sabía todavía calcularla, y murió atropellado esa misma noche. La primera víctima famosa de la era de la velocidad murió el primer día. Lo que vino después no tiene comparación.
En 1830 Gran Bretaña tenía unos 150 kilómetros de vía. En 1850 tenía más de 10.000. En 1870 pasaba de 20.000. Y el viaje de Londres a Edimburgo, que tomaba 10 días a caballo, se hizo en menos de 12 horas. El ferrocarril tuvo un efecto secundario que casi nadie previó. Cada ciudad inglesa tenía su propia hora, marcada por el sol de su meridiano. Bristol iba 10 minutos atrasada respecto a Londres. Con diligencias eso daba igual. Con trenes que salen a horario fijo, era un problema de choques frontales. Así que las compañías impusieron una hora única para todos, la de Greenwich. Esa es la razón por la que hoy tu teléfono sabe qué hora es en Tokio. Los usos horarios no los inventó un astrónomo, los impuso un tren. Nada de esto se sostiene sin metal. Y el metal tenía un límite que casi nadie recuerda. El hierro fundido es duro pero quebradizo, se parte. El hierro forjado aguanta pero es blando. El acero, que combina las dos virtudes, existía desde la antigüedad, pero fabricarlo era lentísimo y carísimo. Servía para espadas y resortes de reloj, no para construir un país. En 1856, Henry Bessemer presentó un método que parecía absurdo: soplar aire frío a través del hierro fundido. Sus colegas pensaron que lo enfriaría. Pasó lo contrario. El oxígeno quemaba las impurezas y la reacción soltaba tanto calor que el metal hervía todavía más. Un proceso que tomaba días se resolvía en 20 minutos. El precio del acero cayó más del 80% en pocos años. Y con acero barato, de repente se puede construir cualquier cosa. Rieles que no se parten, puentes de kilómetros, cascos de barco, calderas que aguantan más presión, edificios de más de 5 pisos, y luego de 20, y luego de 50. En 1851, Gran Bretaña quiso enseñarle todo esto al mundo. Montó en Londres la gran exposición dentro de un edificio de hierro y vidrio, el Palacio de Cristal, levantado en pocos meses con más de 300.000 paneles. 6 millones de personas lo visitaron, un tercio de la población del país. Ese año, una isla con el 2% de la población mundial producía cerca de la mitad del hierro del planeta y 2/3 de su carbón. Pero el monopolio no duró. Alemania y Estados Unidos copiaron, mejoraron y aplicaron algo que Inglaterra había hecho poco: unir la ciencia universitaria con la industria. Hacia 1900, Estados Unidos ya producía más acero que Gran Bretaña y Alemania juntas. La química alemana dominaba los tintes y los fertilizantes, y llegaban la electricidad, el motor de explosión y el petróleo. La primera revolución la ganó quien tenía carbón. La segunda la ganó quien tenía laboratorios. Hagamos las cuentas finales, porque son las que explican el mundo en el que estás ahora mismo. Durante toda la historia anterior, la humanidad creció despacio y vivió poco. La revolución industrial rompió esa línea. La población mundial pasó de unos 1.000 millones en 1800 a 1.600 millones en 1900, y a más de 8.000 millones hoy. La esperanza de vida en Europa pasó de menos de 40 años a más de 70. Pero hay una segunda cuenta, y esa es la que nos toca directamente. En 1750, la diferencia de riqueza entre el país más rico y el más pobre del mundo era de 2-1. En 1900 era de 20-1. Ese abismo tiene una fecha de nacimiento, y es esta, porque la revolución industrial no le pasó al mundo, le pasó a un país, y el resto del mundo fue reorganizado en función de eso. América Latina, que acababa de independizarse justo en esos años, entró al nuevo sistema en un papel muy concreto: vender materias primas baratas y comprar manufacturas caras. Guano peruano, salitre chileno, café brasileño, carne argentina, cobre, estaño, y a cambio, telas inglesas que arruinaron a los tejedores locales. No fue mala suerte, fue una estructura, y buena parte de las discusiones económicas de nuestros países en los últimos 200 años han girado alrededor de cómo salir de ella. Y queda una última herencia, la que respiramos. La quema masiva de carbón que empezó en esas chimeneas de Manchester es el punto de partida de la curva de dióxido de carbono que hoy discute el planeta entero. Aquellos ingenieros no sabían lo que estaban encendiendo. Nosotros sí.
La máquina que cabía en un cobertizo nos dio la medicina moderna, la comida abundante y el tiempo libre para preguntarnos de dónde viene todo esto. Y nos dejó, en el mismo paquete, la desigualdad entre naciones y una atmósfera cambiada. Ninguna guerra de la historia ha cambiado tantas vidas. Y no la peleó nadie.